Camiones clásicos. Los camioneros norteamericanos han sido catalogados a menudo como los últimos cowboys. Pero muchos de nosotros olvidamos todo lo que estos fatigados conductores y sus predecesores han ayudado a que el sueño americano se convierta en realidad. Gigantes americanos. Cuando vas viajando por los estados del oeste, cruzando Montana, en mitad de la noche y no ves a nadie, te sientes como el último cowboy. Eres el único que se encuentra allí. Transportamos mantecados, carne congelada, mercancías peligrosas, material médico, alfombras, Equipamiento informático, Locomotoras, animales, vagones para el ferrocarril, alimentos. todo tipo de mercancías. El confuso ordenamiento estatal y las tasas federales han convertido en un continuo papeleo burocrático la conducción de un camión en la Norteamérica actual. Los modernos camiones, con sus sistemas de navegación por satélite, ordenadores y aire climatizado, son a la vez oficinas y hogares sobre ruedas. A principios de siglo, los camiones americanos no eran mucho más que calesas motorizadas. Así es como suena un motor de un solo cilindro. Este camión posee un motor de un único cilindro, ruedas muy ligeras. No es más que un carro motorizado. Tenía muy poca potencia. Fue construido para circular por aquellos caminos de tierra y su reducida capacidad de carga solo le permitía transportar algunas pocas cosas. Este camión, denominado High Wheeler, fue construido en 1912 por Ransom E. Olds. Aunque Olds proclamaba que su High Wheeler era 2 veces y media más eficaz que un caballo y un carro, no pasaba de ser una fantasía. No pasó mucho tiempo antes de que Olds se diera cuenta de que necesitaba algo mayor y más potente. Y hacia 1914, bueno, 1913 en realidad, construyó el primer modelo J, justo un año después que el otro. Aquí nos encontramos ya con un motor de 4 cilindros. Su robusta transmisión por cadena, sus ruedas más anchas y su desmultiplicación le permitían transportar una carga importante. Se trataba ya de un auténtico camión. En aquellos años había 1.800 compañías constructoras de camiones. Los había de todas las clases y tamaños, de gasolina, de vapor, de todo tipo. Estos pequeños vehículos permitían llevar los productos agrícolas al mercado, pero el transporte de largo recorrido lo realizaba el ferrocarril. El estado de los caminos, adecuados para caballos y carretas, los hacía impracticables para los más pesados vehículos motorizados. En 1919, el joven oficial Ike Eisenhower tomó parte en un convoy de camiones desde Washington, D.C. hasta San Francisco. Pretendían poner en conocimiento de la opinión pública el lamentable estado de las carreteras americanas. Los militares opinaban que la defensa de la nación se resentía sin una red de carreteras adecuada. El estado de los caminos exigía camiones duros y resistentes. Mack es uno de los más conocidos de entre los camiones americanos. El dicho «duro como un Mack» refleja su reputación de vehículo robusto y fiable. Tom Spencer es un restaurador con especial cariño por los Mack. Encontramos un montón de camiones en un edificio de Wilkes-Barre, en Pensilvania. Un anciano que murió a los 92 años los había almacenado en su interior.
Aquí podemos observar algunos de ellos. Este es un Mack AB, fabricado hacia 1922. Ahí tenemos otro, es realmente precioso, con sus neumáticos macizos. Está tal y como lo encontramos. Hasta la tapicería es la original. Observen la rotulación en este lado. Isaac Finkel e hijos, Wilkes-Barre, Pensilvania. Tostado y empaquetado. Cafés Yankee Girl. Es bonito, ¿verdad? Poseían una pequeña plataforma para transportar la carga. Son modelos AB con transmisión por ejes. Este aún conserva las cortinas de lona laterales. No son muy bonitas, pero en aquellos días servían para aislarse del mal tiempo. Compañía cárnica Diamond City. El hermano mayor del AB era el AC. Su agresivo aspecto exterior escondía sorprendentes avances de ingeniería. Aquí podemos ver el motor de un Mack AC. Está construido en aluminio y perfectamente fundido. No olviden que hablamos de los años 20. Toda la pieza es de aluminio, de manera que los motores actuales no suponen innovación alguna. Mack ya los construía así en los años 20. Bud Dawson, exconductor y coleccionista de camiones. Es un AC de 1916 con transmisión por cadena, fabricado en Allentown, Pensilvania. Este es el primero que salió de la cadena de montaje. Veamos. Lo primero que se debe hacer es abrir el paso de combustible y echar un poco de gasolina en los vasos del cebador. Abrimos la llave de purgado y ya podemos oír la compresión. Esto es para el arranque en frío. Lo acercamos al punto de compresión máxima y estrangulamos el paso del aire. El impulso hace girar rápidamente la bobina y lanza una chispa que arranca el motor. Si bien el proceso de arranque resulta complicado, conducirlo es una experiencia sencilla y agradable. Posee una caja de cambios de 3 marchas hacia adelante y una hacia atrás. La primera se engrana hacia la derecha y hacia atrás. Le metemos un poco de combustible, aceleramos un poco y soltamos el embrague. Cogemos un poco de velocidad y engranamos la segunda marcha. Ahora voy en segunda. Aceleraré un poco más. Ya he metido la tercera, la directa. En esta parte frontal está el radiador. El aire caliente sale por los costados al exterior. Y uno se podría preguntar, ¿por qué no pusieron aquí un dispositivo para proteger los pies? Por sentido común. Nadie metería sus pies en un ventilador. El modelo AC o Bulldog llegaría a ser el camión más famoso del mundo. Fue durante la Primera Guerra Mundial. Los europeos lo denominaron así. Era tan robusto como un bulldog. Y casi tan feo. Si el oeste americano fue conquistado a lomos de los caballos, sus ciudades y carreteras iban a ser construidas a lomos de los camiones. Este vehículo pesa 4.400 kilos y puede transportar otros 4.500, o lo que es lo mismo, casi 5 toneladas. Un peso imposible de acarrear por un tiro de caballos y una calesa. Los caballos y los caminos de tierra pertenecían ya al pasado. América necesitaba carreteras y el simple y robusto diseño de los Bulldog sirvió de base para la construcción de todo tipo de vehículos. El chasis era tan resistente que muchos de ellos continuaron en activo hasta bien entrados los años 50. Quiero que vean esto.
Se trata del motor de un Cadillac de 1948. Alguien sacó el motor de 8 cilindros en V y la transmisión automática y los acopló a este viejo Mac AC. Para adaptarlo tuvieron que cortar el capó y taladrar parte del bastidor, aquí, para dirigir más aire hacia la parte frontal del radiador a través de estos orificios. Los radiadores originales estaban aquí. Fue en Detroit, Michigan, donde encontramos este camión. Aquel anciano se acercó al almacén en el que nos encontrábamos y nos dijo: he conducido este camión durante 34 años. Un día entré al almacén con una multa en la mano. Se la di al jefe porque él solía pagarlas. La miró y me dijo: santo cielo, 113 kilómetros por hora. Levantó la vista hacia mí y dijo: me pregunto qué velocidad puede alcanzar ese camión. Y él le contestó: 114. No me hubiera gustado acompañarle, porque aún mantiene el sistema de frenado del viejo Mac, y eso sí que es peligroso. Frenaba muy poco, especialmente en los descensos. Cuando ibas cuesta abajo, debías acordarte de reducir las marchas para conseguir que el motor también actuara como un freno. Este era el procedimiento. Había que reducir a segunda, lo cual frenaba el motor y retenía el vehículo. Para cuando el ACE abandonó la línea de producción allá por 1938, el Bulldog había convertido a Mack en una marca de prestigio y desempeñado su papel en la construcción de la América moderna. Durante los 40 y los 50 fueron los camiones los que convirtieron a América en un sueño de futuro. América no puede esperar. Pide lo que quieras cuando quieras. Los camiones ruedan. A pesar de las películas promocionales que presentaban al camión como un servicio vital para el país, los americanos opinaban que los camiones destrozaban los caminos y no pagaban impuestos suficientes. Pero, les gustara o no, estaban comenzando a depender de ellos. Este camión en particular transportaba ganado, vacas y puercos. Si debías transportarlos a una distancia muy larga, tenías que parar y dejarles descansar, lavarlos, dejar que fueran al servicio y darles algo para comer. En los tiempos anteriores a los derechos de los animales, no tenía importancia cómo llegaran estos a la mesa. Con tal de que llegaran frescos y a tiempo, el camionero había cumplido su trabajo. Tenías que ser muy cuidadoso. Había que amarrar las vacas fuerte en el remolque y vigilarlas constantemente para que ninguna se acostara. Si las atabas bien, se mantendrían siempre en pie. Solíamos utilizar unas varas eléctricas para asegurarnos de que se volvieran a levantar si se habían caído. Este GMC de 1930, que ya incluía una litera en su cabina, comenzaba a parecerse al camión americano. Llegabas a tu destino y quizá no querían recibir el ganado a la hora en que llegabas, que era justamente cuando tú tenías que descansar y comer algo. Este vehículo no alcanzaba más de 50 kilómetros a la hora, de manera que si tenías que viajar lejos, te llevaba mucho tiempo. Las cabinas con litera no eran frecuentes en los años 30, pero llegarían a ser imprescindibles para los transportes de largo recorrido. Cruzando un río a 50 kilómetros de distancia, a 150 en la estación del ferrocarril o en los muelles, a 1000 kilómetros en el medio oeste. A medida que los camiones empezaron a rebasar los límites de los estados, la burocracia aumentó. Los camiones no se detienen. Tenías que poseer el permiso pertinente. La licencia de tu estado te permitía acceder al estado limítrofe si existía un acuerdo de reciprocidad entre ellos. Si no, tenías que adquirir un permiso para poder transitar por aquel. Tenía una validez de 2 días, 48 horas, a veces hasta 72. Pero era obligado a estar en posesión de dicho permiso.
Otra invención crucial para el transporte de largo recorrido la constituyó el remolque articulado y el dispositivo denominado la quinta rueda, que lo hizo posible. Asegurada con un perno de acero, la quinta rueda permite la unión y la articulación entre el remolque y la cabeza tractora. Los remolques separables redujeron el tiempo perdido, facilitando que los camiones retornaran a la carretera lo más rápidamente posible. América aún no disponía de las carreteras interestatales que Eisenhower juzgaba vitales para la defensa de la nación, pero ya era posible viajar de costa a costa sin quedarse atascado en el barro. Este International de 1937 necesitaba 4 litros de gasolina para recorrer 7 kilómetros. Los fabricantes debían dar por finalizado su romance con el sediento motor de gasolina y ponerse a pensar seriamente en el más económico y robusto motor diésel. Como 1 litro de gasolina costaba solo 18 centavos, el cambio no era tan urgente. Mediante el acoplamiento de un sobrealimentador a un motor diésel, la compañía Kenworth consiguió unas prestaciones similares a las de un motor de gasolina. Este es el tractor que atravesó las montañas rocosas por primera vez. Es un Kenworth del 38, una cabeza tractora Western. Está prácticamente igual que entonces, salvo los cromados que han sido renovados, los espejos y las bocinas, pero el motor es un diésel con un sobrealimentador accionado por correa. Supuso todo un avance en su tiempo. Un motor de gasolina de este tamaño ofrecería mayor potencia, porque las unidades térmicas británicas de medición del calor son más abundantes en él. Pero el diésel es más robusto. Durará 3 veces más y consumirá 3 veces menos, mucho menos que un motor de gasolina. En las grandes obras públicas, pesados gigantes se mueven con dignidad, transportando fácilmente tremendas cargas, colaborando en la construcción de puentes. Repentinamente, la economía del diésel cobró importancia. América se estaba sacando a sí misma de la depresión a través de un masivo programa de carreteras que convertiría el transporte de largo recorrido en una realidad. Nuestra civilización moderna depende de una gran red de carreteras que convierta a América en una gran comunidad. Y son los camiones los que las construyen. Las carreteras eran cada vez mejores y comenzaron a fabricar camiones más grandes. Este de aquí es un Mack LTL. Podríamos considerar que se trata de un camión de la costa oeste. Estos vehículos no estaban ni siquiera permitidos aquí en la costa este, porque las carreteras eran todavía muy estrechas a finales de los años 40. Estos fueron los primeros camiones de las carreteras. Eran muy potentes, grandes y pesados. Podían transportar cargas enormes, incluso a través de las montañas, de las rocosas, desde Chicago hasta California. Los camiones eran cada vez mayores y las rutas más desafiantes, lo que hizo proliferar las compañías de transportes. Tras la Segunda Guerra Mundial, compañías como la PIE, Pacific Intermountain Express, invirtieron en operaciones organizadas que capitalizaban el boom del servicio postal. Anota que 180 acaban de llegar a Kansas. Y añade esto, otros 2 en camino desde San Luis a Los Ángeles. Dime, Lloyd. ¿Cuántos van a salir hoy? 182, 90 hacia el oeste y 92 hacia el este. Bien. Los camiones Peterbilt de doble cabina permitían a la PIE transportar remolques de mayor tamaño sin infringir la regulación estatal. Pero la industria del transporte aún libraba una dura batalla de imagen y relaciones públicas. Las carreteras y los transportes son 2 de nuestros mayores logros económicos. Logros que deben desarrollarse y mantenerse al más alto nivel de seguridad y eficacia si deseamos que nuestro modo de vida sea mejor y más próspero. En 1947, la PIE gastó $70.000 en el Mighty Might. Se trataba de una reproducción a escala del modelo Peterbilt y su remolque, que recorría las ferias del país para crear una simpática imagen del mundo del camión.
Detrás de las relaciones públicas corporativas, la vida sobre ruedas aún era un trabajo para tipos duros. Este autocar de 1958, con su remolque Freuhof de acero inoxidable, era el prototipo de aquella época. No había nada como conducir uno de aquellos grandes camiones. Era un trabajo para hombres. Realmente debía serlo, porque aún no se había inventado la dirección asistida. Pero George Sawyer era apenas un muchacho cuando se puso al volante de un camión. La primera vez fue cuando tenía 11 años. Y conduje desde Selina hasta Detroit, en Michigan. Supongo que era demasiado joven porque apenas si podía ver por encima del volante. Al igual que sucede en la actualidad, el primer propietario del autocar turboalimentado de George pudo elegir la combinación de motor y caja de cambios que mejor se ajustaba a su trabajo. Es un motor Cummins del 62. Estos motores daban una potencia de 160-180 caballos a la transmisión. Tenías que aprender a manejarlos y no sé si yo lo hice muy bien. El 262 tenía un turbo y era un clásico entre 1958 y 60. Quien tuviera un motor como el 262 poseía un auténtico camión. A finales de los años 50, el transporte de largo recorrido ya se había establecido y el sistema interestatal de Ike estaba en construcción. En 1958, Kenworth Cabover se sentó encima de un enorme motor. Si se podía soportar aquel estruendo, sería un éxito. Durante los últimos 30 años, habré recorrido unos 8 millones de kilómetros con este camión. Aproximadamente 3 millones para Brady Motor. Cerca de 2 millones para Wright Motor Lines de Colorado. Y algo más de otros 3 millones para Ace Lines en Des Moines, Iowa. Y me siento muy orgulloso de ser el único en este país que ha conducido el mismo camión durante 35 años y ha recorrido con él más de 8 millones de kilómetros. Para mí es algo muy importante. Las puertas de este restaurante, en la Interestatal 80, no se han cerrado desde que se inauguró en 1964. Los camioneros de los 90 todavía conservan una imagen inconformista, pero la carretera y el camión son parte de la cultura popular norteamericana. Sin ellos, el oeste aún sería salvaje. Camiones clásicos. Los camioneros norteamericanos han sido catalogados a menudo como los últimos cowboys. Pero muchos de nosotros olvidamos todo lo que estos fatigados conductores y sus predecesores han ayudado a que el sueño americano se convierta en realidad. Gigantes americanos. Cuando vas viajando por los estados del oeste, cruzando Montana, en mitad de la noche y no ves a nadie, te sientes como el último cowboy. Eres el único que se encuentra allí.
Transportamos mantecados, carne congelada, Mercancías peligrosas, material médico, alfombras, Equipamiento informático. Locomotoras, animales, Vagones para el ferrocarril. alimentos. todo tipo de mercancías. El confuso ordenamiento estatal y las tasas federales han convertido en un continuo papeleo burocrático la conducción de un camión en la Norteamérica actual. Los modernos camiones, con sus sistemas de navegación por satélite, ordenadores y aire climatizado, son a la vez oficinas y hogares sobre ruedas. A principios de siglo, los camiones americanos no eran mucho más que calesas motorizadas. Así es como suena un motor de un solo cilindro. Este camión posee un motor de un único cilindro, ruedas muy ligeras. No es más que un... Ser es un restaurador con especial cariño por los Mack. Encontramos un montón de camiones en un edificio de Wilkes-Barre, en Pensilvania. Un anciano que murió a los 92 años los había almacenado en su interior. Aquí podemos observar algunos de ellos. Este es un Mack AB, fabricado hacia 1922. Ahí tenemos otro, es realmente precioso, con sus neumáticos macizos. Está tal y como lo encontramos. Hasta la tapicería es la original. Observen la rotulación en este lado. Isaac Finkel e hijos, Wilkes-Barre, Pensilvania. Tostado y empaquetado. Cafés Yankee Girl. Es bonito, ¿verdad? Poseían una pequeña plataforma para transportar la carga. Son modelos AB con transmisión por ejes. Este aún conserva las cortinas de lona laterales. No son muy bonitas, pero en aquellos días servían para aislarse del mal tiempo. Compañía Cárnica Diamond City. El hermano mayor del AB era el AC. Su agresivo aspecto exterior escondía sorprendentes avances de ingeniería. Aquí podemos ver el motor de un Mack AC. Está construido en aluminio y perfectamente fundido. No olviden que hablamos de los años 20. Toda la pieza es de aluminio, de manera que los motores actuales no suponen innovación alguna. Mack ya los construía así en los años 20. Bud Dawson, exconductor y coleccionista de camiones. Es un AC de 1916 con transmisión por cadena, fabricado en Allentown, Pensilvania. Este es el primero que salió de la cadena de montaje. Veamos. Lo primero que se debe hacer es abrir el paso de combustible y echar un poco de gasolina en los vasos del cebador. Abrimos la llave de purgado y ya podemos oír la compresión. Esto es para el arranque en frío. Lo acercamos al punto de compresión máxima y estrangulamos el paso del aire. El impulso hace girar rápidamente la bobina y lanza una chispa que arranca el motor. Si bien el proceso de arranque resulta complicado, conducirlo es una experiencia sencilla y agradable. Posee una caja de cambios de 3 marchas hacia adelante y una hacia atrás. La primera se engrana hacia la derecha y hacia atrás. Le metemos un poco de combustible, aceleramos un poco y soltamos el embrague. Cogemos un poco de velocidad y engranamos la segunda marcha. Ahora voy en segunda. Aceleraré un poco más. Ya he metido la tercera, la directa. En esta parte frontal está el radiador.
El aire caliente sale por los costados al exterior. Y uno se podría preguntar, ¿por qué no pusieron aquí un dispositivo para proteger los pies? Por sentido común. Nadie metería sus pies en un ventilador. El modelo AC o Bulldog llegaría a ser el camión más famoso del mundo. Fue durante la Primera Guerra Mundial. Los europeos lo denominaron así. Era tan robusto como un bulldog. Y casi tan feo. Si el oeste americano fue conquistado a lomos de los caballos, sus ciudades y carreteras iban a ser construidas a lomos de los camiones. Este vehículo pesa 4.400 kilos y puede transportar otros 4.500, o lo que es lo mismo, casi 5 toneladas. Un carro motorizado. Tenía muy poca potencia. Fue construido para circular por aquellos caminos de tierra y su reducida capacidad de carga solo le permitía transportar algunas pocas cosas. Este camión, denominado High Wheeler, fue construido en 1912 por Ransom E. Olds. Aunque Olds proclamaba que su High Wheeler era 2 veces y media más eficaz que un caballo y un carro, no pasaba de ser una fantasía. No pasó mucho tiempo antes de que Olds se diera cuenta de que necesitaba algo mayor y más potente. Y hacia 1914, bueno, 1913 en realidad, construyó el primer modelo J, justo un año después que el otro. Aquí nos encontramos ya con un motor de 4 cilindros. Su robusta transmisión por cadena, sus ruedas más anchas y su desmultiplicación le permitían transportar una carga importante. Se trataba ya de un auténtico camión. En aquellos años había 1.800 compañías constructoras de camiones. Los había de todas las clases y tamaños, de gasolina, de vapor, de todo tipo. Estos pequeños vehículos permitían llevar los productos agrícolas al mercado, pero el transporte de largo recorrido lo realizaba el ferrocarril. El estado de los caminos, adecuados para caballos y carretas, los hacía impracticables para los más pesados vehículos motorizados. En 1919, el joven oficial Ike Eisenhower tomó parte en un convoy de camiones desde Washington, D.C. hasta San Francisco. Pretendían poner en conocimiento de la opinión pública el lamentable estado de las carreteras americanas. Los militares opinaban que la defensa de la nación se resentía sin una red de carreteras adecuada. El estado de los caminos exigía camiones duros y resistentes. Mack es uno de los más conocidos de entre los camiones americanos. El dicho «duro como un Mack» refleja su reputación de vehículo robusto y fiable. Tom Spencer... Un peso imposible de acarrear por un tiro de caballos y una calesa. Los caballos y los caminos de tierra pertenecían ya al pasado. América necesitaba carreteras y el simple y robusto diseño de los Bulldog sirvió de base para la construcción de todo tipo de vehículos. El chasis era tan resistente que muchos de ellos continuaron en activo hasta bien entrados los años 50. Quiero que vean esto. Se trata del motor de un Cadillac de 1948. Alguien sacó el motor de 8 cilindros en V y la transmisión automática y los acopló a este viejo Mack AC. Para adaptarlo tuvieron que cortar el capó y taladrar parte del bastidor, aquí, para dirigir más aire hacia la parte frontal del radiador a través de estos orificios. Los radiadores originales estaban aquí. Fue en Detroit, Michigan, donde encontramos este camión. Aquel anciano se acercó al almacén en el que nos encontrábamos y nos dijo: he conducido este camión durante 34 años. Un día entré al almacén con una multa en la mano. Se la di al jefe porque él solía pagarlas. La miró y me dijo: santo cielo, 113 kilómetros por hora. Levantó la vista hacia mí y dijo: me pregunto qué velocidad puede alcanzar ese camión. Y él le contestó: 114. No me hubiera gustado acompañarle, porque aún mantiene el sistema de frenado del viejo Mack, y eso sí que es peligroso. Frenaba muy poco, especialmente en los descensos. Cuando ibas cuesta abajo,
debías acordarte de reducir las marchas para conseguir que el motor también actuara como un freno. Este era el procedimiento. Había que reducir a segunda, lo cual frenaba el motor y retenía el vehículo. Para cuando el ACE abandonó la línea de producción allá por 1938, el Bulldog había convertido a Mack en una marca de prestigio y desempeñado su papel en la construcción de la América moderna. Durante los 40 y los 50, fueron los camiones los que convirtieron a América en un sueño de futuro.